¿Alguna vez te has preguntado cómo los salmos, escritos hace miles de años, aún pueden traer consuelo e inspiración hoy? En este video, exploraremos algunos de los salmos más amados, el cuidado del pastor en el Salmo 23, la protección divina del Salmo 91, la luz en la oscuridad del Salmo 27, el socorro del Salmo 121, el clamor por el perdón en el Salmo 51 y la alabanza exuberante del Salmo 150. Cada uno guarda secretos y reflexiones que pueden transformar tu vida. Quédate hasta el final y descubre cómo estas palabras atemporales pueden tocar tu alma de maneras sorprendentes. No te lo pierdas. El Salmo 23 es, sin duda, uno de los textos más conocidos y amados de la Biblia. Sus palabras han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo consuelo en momentos de angustia, esperanza en tiempos de desesperación y orientación en periodos de incertidumbre. Escrito por David, este salmo presenta a Dios como un pastor amoroso que cuida de sus ovejas con diligencia y compasión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La apertura de este salmo establece un tono de total confianza y dependencia en Dios. David, un pastor antes de convertirse en rey, comprendía profundamente la relación entre el pastor y sus ovejas. Sabía que el pastor no solo cuida, sino que también protege, guía y alimenta a sus ovejas. Reflexión: aquí se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia dependencia de Dios. Así como una oveja confía completamente en su pastor para suplir todas sus necesidades, somos llamados a confiar en Dios para proveer todo lo que necesitamos. ¿Has confiado en Dios como tu pastor? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar al cuidado de Él? Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce junto a aguas tranquilas. Este versículo nos presenta una imagen de paz y provisión. Las verdes praderas y las aguas tranquilas simbolizan un ambiente de abundancia y descanso. El pastor no solo guía a las ovejas a lugares donde pueden encontrar alimento, sino también a lugares donde pueden descansar en seguridad. Reflexión: piensa en los momentos en los que has sentido la paz de Dios en tu vida, incluso en medio de las tormentas. ¿Dónde encuentras tus verdes praderas y aguas tranquilas? ¿Cómo Dios te ha proporcionado descanso y restauración? Refrigera mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos el cuidado de Dios al restaurar y renovar. Refrigera mi alma sugiere un alivio espiritual, una renovación que solo viene de Dios. También nos guía por caminos de justicia, no por nuestros méritos, sino por su amor y fidelidad. Reflexión: ¿en qué momentos has experimentado la renovación de tu alma? ¿Cómo percibes la orientación de Dios en tu vida diaria? Es importante reconocer que Dios nos guía por caminos justos, no para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo aborda el tema del miedo y la presencia de Dios en medio de las dificultades. El valle de sombra de muerte representa los momentos más oscuros y aterradores de la vida. Sin embargo, incluso en esos momentos, no necesitamos temer, porque Dios está con nosotros. La vara y el cayado, instrumentos del pastor, son símbolos de protección y orientación. Reflexión: cuando enfrentas los valles de la vida, ¿cómo la presencia de Dios te trae consuelo? Piensa en los momentos en los que has sentido la cercanía de Dios durante las dificultades. ¿Cómo esa presencia cambió tu perspectiva o alivió tu miedo? Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Este versículo cambia la imagen de pastor a anfitrión. Dios no solo nos protege, sino que también nos honra y bendice abundantemente. Preparar una mesa en presencia de los enemigos simboliza victoria y provisión en medio del conflicto. La unción con aceite es una señal de honra y consagración, mientras que la copa que rebosa representa la abundancia de las bendiciones de Dios. Reflexión: ¿cuáles son las bendiciones que has recibido de Dios, incluso en medio de desafíos? ¿Cómo experimentas la generosidad y el cuidado de Dios en tu vida diaria? Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos sustenta, sino que nos bendice más allá de lo que podemos imaginar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos días. El Salmo termina con una nota de esperanza y certeza. El bien y la misericordia de Dios no son temporales, nos acompañan toda la vida. La promesa de habitar en la casa del Señor habla de una relación eterna con Dios, una comunión continua que trasciende el tiempo. Reflexión: ¿cómo percibes el bien y la misericordia de Dios siguiéndote diariamente? ¿Te trae consuelo y esperanza la promesa de habitar en la casa del Señor por toda la eternidad? Piensa en la eternidad y en la alegría de estar siempre en la presencia de Dios. Ahora que hemos explorado profundamente el Salmo 23, te invito a reflexionar sobre cómo este salmo se aplica a tu vida. ¿Qué partes resuenan más profundamente contigo? ¿Cómo experimentas el cuidado de Dios como tu pastor? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios. Construyamos juntos una comunidad de fe y aliento, donde podamos aprender unos de otros y crecer en nuestra caminata con Dios. Además, siéntete libre de compartir este estudio con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas reflexiones. Juntos, podemos apoyarnos e inspirarnos mutuamente, confiando en el cuidado y la provisión de nuestro Pastor Celestial. La protección bajo las alas divinas, Salmo 91. El Salmo 91 es un cántico de seguridad y protección que habla profundamente a los corazones de aquellos que enfrentan incertidumbres y peligros. A menudo llamado Salmo de la Protección, ofrece promesas de refugio bajo la protección del Todopoderoso. Vamos a explorar cada verso para entender cómo podemos aplicar esta protección en nuestra vida diaria. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo introduce la idea de encontrar refugio y descanso bajo la protección de Dios. El abrigo del Altísimo simboliza un lugar de seguridad espiritual, donde podemos encontrar paz y protección en medio del caos. Reflexión: ¿cómo buscas refugio en Dios durante los tiempos de dificultad? Piensa en las formas en que puedes habitar en la presencia de Dios diariamente. ¿Qué significa para ti descansar bajo la sombra del Omnipotente? Versículo 2. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo es una declaración de fe y confianza en Dios. Reconocer a Dios como nuestro refugio y fortaleza es una expresión de nuestra total dependencia de Él para protección y fuerza. Reflexión: ¿cuáles son los momentos en que has declarado tu confianza en Dios? ¿Cómo has experimentado a Dios como tu refugio y fortaleza en situaciones difíciles? Esta declaración es una forma poderosa de reafirmar tu fe. Versículos 3 a 4. Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Aquí, Dios es descrito como un pájaro protector que cubre a sus polluelos con sus alas. Esta imagen de cuidado y protección personal nos recuerda que Dios está atento a cada detalle de nuestras vidas. Reflexión:
¿Cómo experimentas la protección de Dios en tu vida? Piensa en momentos específicos en los que sentiste la intervención divina. ¿Cómo ha sido la verdad de Dios un escudo para ti? Versículos 5 a 6. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos nos animan a no temer, pues la protección de Dios nos cubre en todos los momentos, de día y de noche. Nos recuerdan que Dios está presente, incluso en las situaciones más aterradoras e inesperadas. Reflexión: ¿qué tipo de miedos enfrentas actualmente? ¿Cómo puedes aplicar la promesa de protección de Dios para superar esos miedos? Recuerda que la presencia de Dios está contigo en todo momento. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo habla de la protección especial de Dios sobre aquellos que confían en Él. Incluso cuando el peligro está a nuestro alrededor, Dios promete que estaremos a salvo bajo su guarda. Reflexión: ¿has experimentado la protección de Dios en medio de circunstancias peligrosas o desafiantes? ¿Cómo impacta tu fe y confianza en Dios esta promesa de seguridad? Versículos 11 a 12. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La protección de Dios se refuerza con la promesa de sus ángeles, enviados para protegernos. Este cuidado divino abarca cada aspecto de nuestras vidas, desde los mayores peligros hasta los menores tropiezos. Reflexión: ¿cómo percibes la presencia de los ángeles de Dios en tu vida? Piensa en momentos en los que sentiste una protección sobrenatural o una intervención divina. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios promete una protección especial para aquellos que lo aman y confían en Él. Este versículo resalta la relación personal e íntima entre Dios y aquellos que lo siguen. Reflexión: ¿cómo expresas tu amor y confianza en Dios? Piensa en las formas en que puedes cultivar una relación más profunda con Él, reconociendo su presencia y cuidado en tu vida. Este estudio del Salmo 91 nos recuerda el poder de la protección divina en todas las áreas de nuestras vidas. Comparte en los comentarios cómo has experimentado la protección de Dios. ¿Cuáles son los versículos de este salmo que más resuenan contigo? ¿Cómo puedes aplicar estas promesas en tu vida diaria? Invita a otras personas a unirse a esta reflexión, compartiendo sus propias experiencias de protección y confianza en Dios. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y encontrar coraje en tiempos de desafío, confiando en la presencia constante del Altísimo. La luz en la oscuridad, Salmo 27. El Salmo 27 es un canto de valentía y confianza, un himno de alabanza que declara la luz de Dios como nuestra salvación. En tiempos de miedo e incertidumbre, este salmo nos anima a buscar la presencia de Dios como fuente de luz y protección. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Este versículo es una declaración poderosa de confianza. Dios es presentado como luz y salvación, disipando todas las tinieblas y miedos. Reflexión: ¿cuáles son las áreas de tu vida donde necesitas la luz de Dios? ¿Cómo puedes confiar más en su salvación y protección? Este versículo nos desafía a enfrentar nuestros miedos con la certeza de que Dios es nuestra luz. Versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y a esa buscaré, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo.
Este versículo expresa el profundo deseo de estar en la presencia de Dios. Morar en la casa del Señor simboliza una comunión continua e íntima con Él. Reflexión: ¿cómo buscas la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué prácticas puedes incorporar para estar más cerca de Él diariamente? Este deseo de estar en la casa del Señor nos invita a buscar una relación más profunda con Dios. Versículo 5: porque en el día de la adversidad me esconderá en su pabellón, en lo secreto de su tabernáculo me esconderá, sobre una roca me pondrá en alto. Este versículo habla sobre la protección de Dios en tiempos de adversidad. Dios es descrito como un refugio seguro, donde podemos escondernos y encontrar seguridad. Reflexión: ¿cómo experimentas la protección de Dios en tiempos de dificultad? ¿Dónde encuentras refugio y seguridad? Piensa en los momentos en los que Dios fue tu pabellón en tiempos de adversidad. Versículo 14: espera al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Este versículo es un llamado a la paciencia y confianza en Dios. Nos anima a tener valentía y esperar en el tiempo del Señor. Reflexión: ¿en qué áreas de tu vida necesitas practicar la paciencia y la confianza en Dios? ¿Cómo puedes fortalecer tu corazón mientras esperas? Este versículo nos desafía a tener fe y valentía, incluso cuando las respuestas parecen tardar. El Salmo 27 nos ofrece valentía y confianza en tiempos de miedo e incertidumbre. Comparte cómo este salmo ha impactado tu vida. ¿Cuáles son los versículos que más hablan a tu corazón? ¿Cómo has buscado la luz y la protección de Dios? Incentiva a otros a unirse a la conversación, compartiendo sus propias experiencias de confiar en Dios como luz y salvación. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y encontrar valentía para enfrentar cualquier desafío. El socorro en tiempos de angustia, Salmo 121. El Salmo 121 es una declaración de confianza en la ayuda divina, un recordatorio de que nuestro socorro viene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Este salmo es una invitación a levantar nuestros ojos y buscar ayuda en Dios, especialmente en tiempos de angustia. Versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este versículo expresa una búsqueda de ayuda en medio de las dificultades. Los montes pueden simbolizar desafíos y obstáculos, pero también la presencia de Dios por encima de todos ellos. Reflexión: ¿cuáles son los montes en tu vida? ¿Cómo buscas socorro en Dios cuando enfrentas desafíos? Este versículo nos recuerda mirar más allá de los obstáculos y buscar ayuda en el Señor. Versículo 2: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo reafirma que nuestro socorro viene de Dios, el Creador de todo. Él es poderoso y capaz de ayudarnos en cualquier situación. Reflexión: ¿cómo has experimentado el socorro de Dios en tu vida? Piensa en momentos en los que viste la mano de Dios intervenir en tus circunstancias. Este versículo nos anima a confiar en la ayuda divina en todas las áreas de nuestra vida. Versículos 3 a 4: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el guarda de Israel. Estos versículos nos aseguran que Dios está siempre vigilante, nunca dormido, siempre cuidando de nosotros. Reflexión: ¿cómo la idea de que Dios nunca duerme te da consuelo? Piensa en los momentos en los que sentiste la protección continua de Dios. Estos versículos nos recuerdan que Dios está siempre atento a nuestras necesidades. Versículo 7: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.
Este versículo nos asegura que Dios no solo nos protege físicamente, sino que también guarda nuestra alma. La protección de Dios es completa, abarcando tanto el cuerpo como el espíritu. Reflexión. ¿Cómo percibes la protección de Dios en tu vida espiritual? Piensa en momentos en los que sentiste la presencia de Dios guardando tu alma. Este versículo nos recuerda que Dios está siempre trabajando para nuestro bienestar total, tanto físico como espiritual. Versículo 8. El Señor guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Este versículo finaliza el Salmo con la promesa de protección continua en todos los aspectos de la vida, desde el comienzo hasta el final. Dios está presente en cada movimiento, cuidando de cada detalle. Reflexión. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en la protección continua de Dios? ¿Cómo puedes recordar diariamente que Dios está cuidando cada uno de tus pasos? Este versículo es un recordatorio constante de que la protección de Dios nunca cesa. El Salmo 121 nos ofrece una visión poderosa de la ayuda y protección divina. Comparte cómo has experimentado la protección de Dios en tu vida diaria. ¿Cuáles son los versículos de este Salmo que más resuenan contigo? ¿Cómo puedes aplicar estas promesas en tus momentos de dificultad? Incentiva a otros a reflexionar sobre cómo pueden buscar socorro en Dios en sus propias vidas. Al compartir nuestras experiencias, podemos aprender unos de otros y fortalecer nuestra confianza en la ayuda continua de Dios. Un clamor por misericordia y renovación. Salmo 51. El Salmo 51 es una oración profundamente personal de arrepentimiento y búsqueda de purificación. Atribuido a David después del confrontamiento con el profeta Natán sobre su pecado con Betsabé, este salmo expresa una súplica sincera por la misericordia de Dios y por la restauración espiritual. Versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis transgresiones. Este versículo inicial establece el tono de todo el salmo. David reconoce su necesidad desesperada de misericordia y apela a la bondad de Dios para la remoción de sus transgresiones. Reflexión. ¿Cómo manejas tus propios errores y pecados? Este versículo nos enseña a buscar la misericordia de Dios con confianza en su bondad infinita. Piensa en momentos en los que necesitaste el perdón de Dios y cómo eso transformó tu vida. Versículo 2. Lávame completamente de mi maldad y purifícame de mi pecado. David no solo pide perdón, sino también purificación. Él entiende que el pecado contamina y busca una limpieza profunda. Reflexión. ¿Sientes la necesidad de ser purificado en áreas específicas de tu vida? ¿Cómo puedes buscar la purificación de Dios diariamente? Este versículo nos desafía a no solo pedir perdón, sino también transformación. Versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce plenamente su pecado, sin tratar de esconderlo o minimizar su gravedad. Él vive con la conciencia constante de su error. Reflexión. ¿Cómo manejas la conciencia de tus pecados? Este versículo nos enseña a enfrentar nuestros errores con honestidad y buscar la sanación que viene a través del arrepentimiento sincero. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, por lo cual eres justo en tus palabras y puro en tu juicio. David reconoce que, aunque su pecado ha afectado a otros, es principalmente contra Dios contra quien ha pecado. Él acepta la justicia de Dios al juzgarlo. Reflexión. ¿Cómo reconoces la ofensa contra Dios en tus pecados?
Este versículo nos recuerda que todo pecado es, en última instancia, una transgresión contra Dios, y es ante el que buscamos reconciliación. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconoce la naturaleza pecaminosa de la humanidad desde el nacimiento, subrayando la necesidad constante de gracia y redención. Reflexión. ¿Cómo reconoces la naturaleza pecaminosa en tu propia vida? Este versículo nos invita a reflexionar sobre la necesidad continua de la gracia de Dios para superar nuestra inclinación al pecado. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios valora la verdad interior y desea que cultivemos sabiduría en nuestro corazón. Reflexión. ¿Cómo buscas la verdad y la sabiduría en tu vida? Este versículo nos desafía a buscar autenticidad y profundidad espiritual, permitiendo que Dios moldee nuestro corazón. Versículo 7. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. David busca una purificación completa, utilizando la imagen del hisopo, que era utilizado en rituales de purificación. Reflexión. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de ser completamente limpio por Dios? Este versículo nos recuerda la poderosa capacidad de Dios para purificarnos completamente. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David pide experimentar nuevamente la alegría y la paz que vienen con el perdón de Dios. Reflexión. ¿Cómo encuentras alegría en la restauración de Dios? Este versículo nos anima a buscar la alegría que viene del perdón y la restauración divina. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pide no solo perdón, sino también un corazón renovado y un espíritu firme. Reflexión. ¿Cómo buscas una renovación espiritual en tu vida? Este versículo es una poderosa solicitud de transformación interior y fortalecimiento espiritual. Versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David pide que Dios restaure el gozo de su salvación y lo sustente con un espíritu dispuesto a obedecer. Reflexión. ¿Cómo mantienes el gozo de la salvación en tu vida diaria? Este versículo nos anima a buscar una relación continua y alegre con Dios. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entiende que Dios valora más un corazón quebrantado y contrito que sacrificios externos. Reflexión. ¿Cómo demuestras un corazón quebrantado ante Dios? Este versículo nos enseña que Dios valora la humildad y el arrepentimiento sincero. El Salmo 51 nos ofrece una profunda lección sobre el arrepentimiento y la renovación. Comparte cómo has experimentado la misericordia y purificación de Dios en tu vida. ¿Cuáles son los versículos de este salmo que más tocan tu corazón? Incentiva a otros a reflexionar sobre sus propios caminos de arrepentimiento y renovación. Juntos, podemos buscar la misericordia de Dios y experimentar la transformación que Él ofrece a cada uno de nosotros. Un himno de alabanza a Dios, Salmo 150. El Salmo 150 es un poderoso llamado a la alabanza universal. Cada versículo es una invitación a todos los seres, en todas partes, a alabar a Dios por su grandeza y sus maravillosas obras. Este salmo cierra el libro de los Salmos con una celebración vibrante de la alabanza a Dios. Versículo 1. Aleluya.
Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. El salmo comienza con una exhortación a alabar a Dios tanto en su santuario como en el vasto firmamento, mostrando que la alabanza debe elevarse desde todos los lugares. Reflexión. ¿Dónde encuentras momentos para alabar a Dios? Este versículo nos recuerda que la alabanza a Dios trasciende lugares específicos, invitándonos a glorificarlo en todo lugar y situación. Versículo 2. Alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la grandeza de su poder. Aquí se nos llama a alabar a Dios por sus poderosos actos y su infinita grandeza. Reconocemos sus obras maravillosas en nuestras vidas y en la creación. Reflexión. ¿Cuáles son las obras de Dios en tu vida por las que puedes alabarlo? Este versículo nos anima a reflexionar sobre las muchas maneras en que Dios ha mostrado su poder y bondad. Versículo 3 a 5. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira. Alábenlo con pandero y danza, alábenlo con cuerdas y flauta. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. El salmista menciona varios instrumentos y la danza como medios para alabar a Dios, mostrando que toda forma de expresión artística puede ser usada para glorificarlo. Reflexión. ¿Cómo utilizas tus talentos y habilidades para alabar a Dios? Estos versículos nos recuerdan que la alabanza puede manifestarse de muchas formas, invitándonos a usar nuestras habilidades únicas para honrar a Dios. Versículo 6. Todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. El Salmo concluye con una declaración inclusiva: todos los seres vivientes están llamados a alabar a Dios. La alabanza es un deber universal. Reflexión. ¿Cómo expresas tu alabanza a Dios en tu vida diaria? Este versículo nos invita a reconocer que toda la creación está diseñada para glorificar a Dios, y nosotros, como seres vivientes, somos parte de esa gran sinfonía de alabanza. El Salmo 150 es un himno universal de alabanza, invitando a todos a participar en la glorificación de Dios. Comparte cómo incorporas la alabanza a Dios en tu vida diaria. ¿Qué formas de alabanza resuenan más contigo? Anima a otros a reflexionar sobre cómo pueden alabar a Dios de manera creativa y constante, recordando que cada alabanza es un testimonio de la grandeza y bondad de Dios. Si estos mensajes han tocado tu corazón, no olvides dar like, comentar y compartir tus reflexiones con nosotros. Queremos saber cómo los salmos han impactado tu vida. Y para seguir disfrutando de contenido que inspira y transforma, sigue nuestro canal. Juntos, exploraremos aún más el poder de las palabras divinas. Hasta el próximo video.